no hay discusión. Así empezó en el mundo la vida de la palabra hecha carne. Pero Jesús pone en su lugar la verdadera dicha. O sea, contestó a la mujer: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Se fijan? Entonces, la diferencia, o sea, la pura situación, vamos a decir, carnal, pecho que te va a matar, la cena que te llevó. De repente Jesús salta a otro escenario. Dichoso más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es que haya deshonrado a la Virgen con esa respuesta, no la excluyó de esa bienaventuranza. Recordemos un poco lo que dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Se acuerdan? Al ángel. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Quién dijo esa frase? Santa Isabel. O si no, la frase esta: su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Fue cuando José y María fueron al templo y le encontraron allí a Jesús, digo, que estaba allí discutiendo con los sabios, y reaccionó Jesús diciendo: ¿por qué se iban a preocupar acaso de lo que tenían en la casa de su padre? Con las cosas de su padre. Ella ni José no entendieron absolutamente nada de lo que Jesús había dicho. Pero dice: guardaba, conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Si, por ejemplo, nosotros aterrizamos y comparamos al matrimonio, a la vida matrimonial con María, vamos a tener también que algo parecido hay. O sea, puede que el matrimonio, sea cual sea, no entienda mucho de lo que está sucediendo, sobre todo en ciertas circunstancias de la vida, ¿verdad?, que existen y que a veces abundan. Pero como María y José en el templo, ante las respuestas de Jesús, tampoco ellos entendieron, pero se les invita a conservar también a los matrimonios todas esas cosas que no entienden, conservarlas, sin embargo, también en su corazón, o sea, meditarlas, reflexionar sobre esas cosas, masticarlas juntos, marido y mujer. Si para eso Dios nos unió, ¿verdad?, en las buenas y en las malas, dialogar, conversar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere Dios. Así como nuestro país en este momento debe pensar muy seriamente qué le está pidiendo Dios, no quedarnos con los acontecimientos puramente humanos. Hay que procurar ver detrás de los acontecimientos lo que Dios nos está pidiendo como pueblo, elevar un poquitito nuestro corazón y nuestro espíritu hacia lo que Dios quiere y no quedarnos en el plano meramente humano. Y para poder llevarla, no se pregunta entonces para qué el matrimonio va a estar reflexionando, y para poder llevarla justamente, llevar al querer de Dios a la práctica más fácilmente y poder escuchar de nuevo del Señor esa bienaventuranza. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso mismo se le pide, estamos hablando de los matrimonios, ¿verdad? A cualquiera se nos pide eso, estamos hablando de los matrimonios. Y la pregunta es: ¿cómo y dónde ponemos en práctica la palabra de Dios? Hay muchas respuestas, evidentemente, pero los papás en primer lugar deben poner en práctica la palabra de Dios con sus propios hijos. La caridad empieza por casa,
se dice, y después se proyecta hacia los demás. Si vamos a empezar primero por fuera y resulta que por dentro no pasa nada, entonces no puede haber coherencia en nuestro mensaje, no puede estar siendo auténtico, ¿verdad? Uno puede estar hablando todo de balde, pero tarde o temprano se va a saber que mi vida familiar o mi vida matrimonial no es tanto así como estoy diciendo o propagando, ¿no? El Evangelio entonces debe echar raíces en el corazón de los hijos, de los niños, en primer lugar. Y la mejor manera de evangelizar en forma permanente al matrimonio, a los papás, es justamente a través de los niños. Ustedes saben demasiado bien eso, como cuando ustedes le enseñan, por ejemplo, el rosario a sus niños, y ellos después se encargan de recordarle a ustedes que tienen que rezar el rosario, ¿verdad? Si por ahí de repente fue una enseñanza nomás y los papás se olvidaron de seguir rezando, papito, mamita, no hemos rezado todavía el rosario. Yo voy a empezar, ¿verdad? Generalmente así son los niños, o vamos a rezar, o vamos a bendecir la mesa. Es muy interesante. O las peticiones que hacen cuando están rezando con los papás son peticiones a veces larguísimas porque se acuerdan hasta de los perritos, ¿verdad? Así son los niños. Hay que recordar entonces, se recuerda por ejemplo a los compañeritos enfermos, a la escuela, al que se cayó, al que se rompió, la maestra. Se acuerdan de todo. Los niños es impresionante cuando se les enseña. Y así los papás, es cierto, evangelizan a sus niños, a sus hijos, pero sé que son los hijos los que le evangelizan también a sus papás. Es una especie de boomerang evangelizador, no sé qué gráfico, nunca he visto, jamás, pero solamente he visto en fotografía. Es un instrumento que se lanza y dice que después vuelve. El que quiera creer, que crea, ¿no? Pero debe ser así, porque es algo que se utiliza. Va y vuelve. Y ambos lanzadores, los papás por un lado y los hijos por otro lado, se retroalimentan mutuamente. Cuando hay entonces buena voluntad y deseo de evangelizar, empezando por los niños, eso redunda en beneficio para todos en la casa. Pero hay que intentar un lugarcito en la casa. Es cierto, en cualquier parte se puede rezar, pero es mucho mejor si es que hay un pequeño nido en la casa para que se dé más fácilmente ese fuego santo, el boomerang que se va y que vuelve. El nicho, por ejemplo, allí hay una sabiduría de siglos de la primera evangelización. Algo fue que les ayudó tanto a nuestros padres, abuelos, antepasados a sobrevivir con su cristianismo durante tantos siglos. Se fueron desapareciendo poco a poco los nichos. ¿Y qué fue desapareciendo de nosotros? La cohesión familiar, el espíritu familiar, el espíritu cristiano. Hay que volver entonces. No digo que se haga exactamente igual, pero por lo menos que se tenga un esquinero en el último caso, o el rincón de los santos, el santuario hogar, de tal forma que mi casa sea un lugar de oración. Por algo la Iglesia nombra a la familia santuario de la vida, ¿verdad? Le llama también iglesia doméstica. Entonces tiene que haber un lugarcito donde le ayudamos a los niños a centrarse, a enraizarse. Allí ellos pueden tener sus fotografías, pueden tener sus santitos, pueden tener lo que quieran, sus recuerdos, la libreta con sus calificaciones. Importante para ellos que vengan y le ofrezcan allí a sus santos, a Dios, a la Virgen, las fotos, a lo mejor que se dio de los abuelos, una hermosa imagen de la Virgen María, un crucifijo, la Biblia, cada familia con su Biblia,
Todas estas cosas que voy nombrando resulta que van entrando poco a poco en la mente y en el corazón de los niños, y eso redunda después en beneficio